¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Daniel Armega Esquivel, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública y en este video hablaremos del derecho penal. Abordaremos las 4 unidades vistas en la materia y pues sin más que agregar, comenzamos con la información. En la unidad 1 vimos la historia del derecho penal en México. Esta habla del derecho penal precortesiano, que es antes de la llegada de los españoles. Estos pueblos tenían sus propias leyes y este derecho rigió hasta la llegada de Hernán Cortés. El común denominador del derecho precortesiano es la severidad de las penas, con la constante aplicación de la pena de muerte. El rey o el cacique tenía el control del derecho y era la máxima autoridad suprema e inapelable. Como ejemplo de estos están las culturas maya, azteca y tarascas, que tenían sus propias leyes y castigaban el delito de diferentes maneras. Posteriormente estuvo la época colonial, donde se impusieron las instituciones jurídicas españolas, tales como las leyes indias, las leyes del toro y las reformas borbónicas, con las que se permitió la entrada al comercio. En la época independiente, en esta época fue necesario el trabajo legislativo, mismo que se enfocó a los sueños de independencia y se cristalizó en el derecho constitucional y administrativo en 1860 y 1864, y se sentaron las bases de nuestro derecho penal propio. Los primeros intentos de codificación para el derecho penal en el Estado de México fueron en 1825, donde se registró el primer proyecto en materia penal y criminal, pero los legisladores y juristas no le dieron mayor importancia. El primer código promulgado en el Estado de México fue el Código Civil de 1870 y constituyó en la cohesión de un largo e incierto proceso de las ideas jurídicas y políticas que se venían discutiendo desde el siglo XIX. El Código Penal del Estado de México siempre estuvo influenciado por el Código Penal de Martínez Castro, el cual fue mandado a hacer por el presidente Juárez. Escuelas penales. Está la escuela clásica, que fundamenta el derecho en derecho natural. Entiende al criminal como sujeto que goza de libre albedrío y por lo tanto debe ser responsable de sus actos, y el delito es concebido como un ente jurídico y la pena como un mal impuesto. La escuela positiva. Esta manifiesta que la responsabilidad, lejos de ser moral, es de tipo social. La colectividad, al tener en cuenta la posible predisposición hacia el delito en determinados sujetos, debe tomar las medidas necesarias para prevenirlo y en un momento dado defenderse. Está la escuela ecléctica. Las escuelas eclécticas aceptan y niegan postulados tanto de la escuela clásica como de la positiva y, excepcionalmente, aportan algo propio y significativo. Las más importantes son la tercera escuela, la escuela de sociología y la escuela técnico-jurídica. Generalidades del derecho penal. El derecho penal es el conjunto de principios y reglas jurídicas que determinan las infracciones, penas o sanciones. Dependiendo del país, el derecho penal se denomina de diversas formas. Otras denominaciones al derecho penal son derecho represivo, derecho sancionatorio o sancionador, derecho de penas y medidas de seguridad y derecho criminal. Las partes en las que se divide el derecho penal están en derecho penal disciplinario, que es el conjunto de normas jurídicas que imponen sanciones jurídicas para los que violan el orden de jerarquía o su sujeción. Derecho penal fiscal es un grupo de normas que fijan sanciones para los que violan los intereses de la hacienda pública. Y el derecho penal administrativo, que es el conjunto de normas y disposiciones que garantizan, bajo amenaza de una pena dirigida contra los particulares, el cumplimiento de un deber con la administración pública. Derecho penal, en el sentido objetivo, se entiende como el régimen jurídico mediante el cual el Estado sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva. Son las reglas procedimentales para llegar a la sanción de un hecho delictivo. El derecho penal sustantivo es la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias, y solo el Estado es el depositario de esta facultad. Las ciencias auxiliares del derecho penal son medicina legal. Es el uso de conocimientos médicos aplicados a la materia jurídico-penal, ayudando a comprender los textos jurídicos que tengan terminología médica. La criminalística estudia las causas del crimen y busca remediar el comportamiento antisocial del ser humano.
La psicología forense es la parte de la psicología encargada de la recolección, análisis y evidencia psicológica para los propósitos judiciales, y la política criminal son las medidas que los órganos de gobierno toman para combatir y disminuir la delincuencia respetando el Estado de Derecho. El delito es una actividad que va en contra del orden público y que debe ser sancionada, y dicho acto debe estar previsto en la ley para ser sancionado, de lo contrario no puede haber una pena. Dentro de la aplicación de la ley penal existe la validez espacial. Toda norma jurídica tiene un espacio en el cual produce sus efectos, son territoriales y extraterritoriales. Esto quiere decir de los tratados internacionales. Está la validez temporal, que es el momento en el cual la norma jurídica adquiere una vigencia. Y la validez personal. Ninguna condición personal puede oponerse a la aplicación indistinta de las leyes penales. Aquí hay unas excepciones, que podrían ser todos los que tienen fuero constitucional, como son los senadores, diputados, magistrados, ministros, presidente, etc. Leyes especiales y concurso aparente de normas. Una ley especial es la que no está establecida o regulada en los códigos penales, y pues puede plantear sus propias disposiciones generales y regula el concurso aparente de normas. Delito especial es aquel que tan solo puede ser realizado por la persona que cumple con la cualificación exigida por el tipo penal. Solo podrá ser cometido por sujetos que reúnan ciertas características o condiciones. Entre ellos tenemos el delito fiscal, el delito electoral, el delito ambiental y otros. La delimitación del concurso de normas se da cuando una materia se encuentra reglamentada por dos o más normas incompatibles entre sí. Para determinar cuál norma es la aplicable es necesario utilizar los siguientes principios. Principio de especialidad. Cuando un mismo hecho es regulado por dos normas, la especial será la aplicable. Principio de consunción o absorción. Se da cuando las figuras tutelan el mismo bien jurídico, de tal suerte que una absorbe a la otra, es decir, en que el hecho previsto por una ley está comprendido en otro tipo, siendo éste de mayor alcance, por lo que se aplica a este último, excluyendo la primera ley. Así se establece que sea de menos a más, de medio a fin o de peligro a daño. Principio de alternatividad. Se da cuando se describen diversas conductas separadas en forma disyuntiva por la conjunción o de manera que el delito es perfecto, cuando se ejecuta cualquiera de ellas a virtud de que la pena es idéntica y las medidas tienen autonomía entre sí. Principio de subsidiariedad. Se da cuando la norma sea principal respecto a otra que sea subsidiaria, cuando ambas contemplan la violación de un mismo bien jurídico, pero en diversos grados de punibilidad se aplicará la ley principal. Teoría de la pena. La pena es la consecuencia jurídica del delito. El objeto de su existencia son la readaptación, resocialización, rehabilitación, reinserción o regeneración del delincuente sentenciado. Los fines de la pena son los objetivos o fines son la retribución, la prevención y la rehabilitación. La retribución se considera como el intento de volver las cosas al estado que tenían antes de la comisión del delito y, como es materialmente imposible, el castigo o respuesta que la sociedad da al delincuente por el mal que causó. La prevención es el intento de disuadir a otros y al mismo delincuente de la comisión de nuevos delitos. La rehabilitación es el intento de que el delincuente vuelva al marco social del que se separó por el delito. La clasificación de pena. Son variadas las clasificaciones que desde un punto de vista doctrinal se han hecho de las penas. Así, Carrara señaló que las penas pueden clasificarse en capitales, que privan al delincuente de la vida, aflictivas, que le infligen sufrimiento físico sin privarle de la vida, inflamantes, que recaen sobre su honor, y pecuniarias, que afectan a su patrimonio. Condena condicional. Corresponde al juez determinar si para el goce del sentenciado debe otorgar garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen. Interpretación del artículo 90, fracción 2, inciso A, del Código Penal Federal. La conmutación de penas. Es una institución de derecho penal mediante la cual se cambia una pena establecida por una sentencia judicial luego de un juicio por una pena menor. La conmutación de penas está emparentada con el indulto y la amnistía. De la pena. De manera muy general, la extinción de la pena es la manera o medio de llegar a su fin la acción penal.
se da por entendido que la forma de la extinción de la pena es el cumplimiento de la misma. Extinción de la acción penal. Es la actividad del Estado cuya finalidad consiste en lograr que los órganos jurisdiccionales apliquen la ley punitiva a casos correctos. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en los que los particulares puedan ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Algunos medios extintivos de la pena son el cumplimiento de la pena, muerte del delincuente, amnistía, indulto, prescripción, etc. Pena de muerte. En México, la pena de muerte se encuentra totalmente proscrita, tanto en los diferentes códigos penales de la República como en el Código de Justicia Militar. El Código Castrense era el único ordenamiento penal que mantenía vigente la pena capital, y solo la preveía para diversos delitos graves que atentaran contra la seguridad nacional o contra el orden militar. Es sabido que, a partir de los años 60, el presidente de la República, en todos los casos en los que se imponía la pena capital, concedía el beneficio de la conmutación por prisión extraordinaria de 20 años. El 29 de julio de 2005 se suprimió la pena de muerte en el Código Punitivo Militar y se sustituyó por la pena de prisión de 30 a 60 años. La Constitución Federal abolió esta repugnante pena de manera radical el 9 de diciembre de 2005 mediante la reforma de los artículos 14 y 22. En el artículo 22 se consignó la prohibición expresa de la pena de muerte, en el párrafo en el que se prohíben otras penas sumamente graves como la mutilación, la infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento y otras penas insustituidas y trascendentes. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a información, espero que haya sido de utilidad, espero la retroalimentación para así poder mejorar en el tema. Sin más por el momento, muchas gracias.